nosotros somos Ana Iturbe y Raúl Cabello. Y nosotros somos el taller de gráfica espiral. Nosotros empezamos a hacer cartel en serigrafía desde 1974 y era un momento en que estaban todos los movimientos de insurgencia en la América Latina y nuestros carteles tenían que ver con eso. Egresados de la Academia de San Carlos, entonces realmente ahí nos enseñaron a pintar y a hacer gráfica y a hacer escultura. Nunca entramos a la clase de serigrafía. Sin embargo, la misma vida y lo que anduvimos dando clases en la Universidad Obrera, y en ese momento había la necesidad de expresar y de apoyar los movimientos de liberación. Entonces comenzamos con carteles hechos, porque además no había diseño gráfico, entonces nosotros hacíamos el papel de hacer diseño gráfico. No había computadoras que te pudieran montar las letras, entonces Raúl, aparte del diseño, hacía el recorte de letra por letra, o con las letraset, que eran unas letras adheribles. Organizábamos todo el cartel, hacíamos el negativo y comenzamos a imprimir. Hicimos nuestra mesa de serigrafía. La litografía era lo que nos podía hacer múltiple una imagen, y era muy importante porque se tenía que promover las conferencias que se daban en la Universidad Obrera. Entonces esto requería también de que fuera una manifestación pública, que implicaba que se ponían los carteles en diferentes lugares, se anunciaba y si era efectivo todavía el hecho del mensaje de lo que sería de una imagen gráfica. La difusión y la promoción para alguna actividad. Sí. Sí, igualmente se siguió haciendo la serigrafía en ese tiempo y en ese momento, donde se podían conseguir diferentes tipos de materiales, la forma de también de hacer la impresión serigráfica, el recorte de película, los positivos mecánicos. Entonces todo eso era una ayuda para poder hacer primero el proyecto y el diseño del cartel, y al mismo tiempo pues tener mínimo era de promedio un tiro de 60 a 100 impresiones. Okay. Entonces se podía uno hacer ya diferentes tintas que implicaba que podíamos poner color el que quisiéramos, y al mismo tiempo era de difusión, se difundía muy bien, se tenía al fin de cuentas las cosas muy frescas, muy en el momento propio para poderse difundir. Entonces los carteles normalmente se hacían 1 o 2 carteles a la semana. Y a veces era demasiado inmediato lo que se requería, sí, porque, por ejemplo, nosotros hicimos carteles para apoyar a la Unidad Popular de Salvador Allende. Hicimos el cartel de cuando vino Allende a la Cámara de Diputados, cuando vino a la Universidad de Guadalajara. Hicimos carteles para las luchas en Nicaragua, en Palestina, en Angola, en Salvador, para El Salvador, para Cuba. Varios carteles, y para tanto lo social, lo político, y luego también actividades que había culturales de apoyo. Cuando decimos que somos un taller independiente, nosotros decidíamos qué es lo que queríamos hacer y con quién lo queríamos hacer. Entonces hicimos carteles para la Universidad Obrera, para el Instituto de Amistad México URSS, para los haitianos, hacíamos carteles así, ¿verdad? Sí. Incluso, sí. Aunque no eran mecánicos nuestros carteles, porque era impresión color por color, llegamos a hacer selección de color. Hicimos un Fidel Castro
que está hecho por selección de color. Igual en 1985, con el terremoto de la Ciudad de México, el taller se solidarizó con las costureras y Raúl hizo un diseño muy lindo de unas tijeras recortando un círculo para el sindicato de costureras y una calaverota que imprimimos en papel en rollo, y se les regaló para que ellas lo vendieran y sacaran fondos para su movimiento. Okay. En esto tenía mucho que ver la Universidad Obrera, que era la con la que se estaba trabajando. Y ahí yo únicamente tenía que ver primero qué se requería y qué se iba a hacer de carteles, y la institución lo sostuvo. Lo sostuvo y se hacían unas producciones mínimas de 200 a 300 carteles. Okay. Entonces, y esto también se difundió mucho en diferentes lugares. Igualmente los carteles pues, eran tiros de varias tintas, y además de eso la cantidad que era suficiente, ¿verdad?, para difundir en diferentes instituciones o bien en la calle. Y aparte otra cosa que era muy interesante, por ejemplo, había cuando los gringos entraron a Granada, salió la foto en el periódico, pero al otro día había que tener un cartel. Entonces nos poníamos a trabajar en la noche y al otro día ya estaba el cartel. Sí, siempre los carteles se hacían en un día. Sí. En un día y a varias tintas. Algunos, cuando me preguntas de cuál era la forma de tener la relación con otros grupos, pues se daba, porque en las actividades de la Universidad Obrera, porque ahí dábamos clases gratuitas de pintura y de grabado y de escultura a otros amigos, ahí había los contactos. Entonces, por ejemplo, el Instituto México URSS, ahí conoció nuestro trabajo, nos llamó y quería unos carteles. Luego la viuda de Siqueiros, en la Sala de Arte Público Siqueiros, también nos pidió trabajo para la sala, y luego así se hicieron una serie de carteles, como que se iban haciendo contactos y todo el mundo iba diciendo qué necesitaba y si podíamos apoyar. Incluso se hicieron carteles para Palestina, ¿no?, cuando estaba Yasser Arafat. No fuimos los primeros ni fuimos los únicos. Yo creo que los primeros, los que abrieron la pauta para mí, pero yo creo que los primeros carteles que yo recuerdo, pues son los que hizo el Taller de Gráfica Popular. Y esos eran contra el fascismo y contra la guerra en Europa, contra los nazis, ¿no? Y entonces esos carteles se pegaron en la calle. Y los nuestros de esa manera, o sea, había un aprendizaje de lo que había pasado, Taller de Gráfica Popular. Y nosotros retomamos mucho de los principios de Taller de Gráfica Popular, porque nuestros carteles nunca tenían nuestro nombre. Así es. Eran anónimos. Sí, y entonces los carteles se tenían que realizar a mano, ¿verdad?, más que por fotografía. Entonces esto hacía que también se estuviera haciendo algo con un mínimo de dinero, pero con máximo de difusión. Y además de eso, de apoyo. Este es un antimonumento, se llama, porque es parte de una serie de antimonumentos que se han hecho para la Ciudad de México como una memoria de cosas que han quedado pendientes y para que no se olvide y para que haya justicia, para que no haya impunidad. Y este es el antimonumento del Comité 68 que está en el Zócalo, y en la parte de abajo dice: fue el ejército 1968, 2 de octubre, no se olvida. Nosotros participamos con el Comité 68 a hacer carteles para algunos eventos. En este caso hubo la propuesta de hacer un diseño para lo que sería el reflejo de la paz.
por la necesidad que había de que tuviera una imagen el comité, no tenía. Ah. Bueno, el comité del 68 es el que ha siempre organizado el hecho de la difusión de lo que pasa en los diferentes países según sus posiciones políticas. En este caso se requería de un mensaje que tuviera el hecho de parar las luchas sociales o las guerrillas en toda Latinoamérica, y esto se requería de una imagen implicando a la paloma para hacer la paz y no tener la guerra. Y además de eso, esa difusión se ha hecho, que siga reconociéndose ese papel que tomaron muchos mexicanos, ¿verdad?, para difundir la injusticia de lo que se está pasando en diferentes países. Después de lo que pasa en el 68 con el movimiento estudiantil, y además de eso, de lo que pasaron de las Olimpiadas, y después de la manifestación que se hacía, pues para mí era muy simbólico la paloma de la paz. Y esto sirvió para el Comité 68, y al mismo tiempo fue difundiéndose para apoyar la paz y no la guerra, para manifestar de lo que estaba pasando en diferentes países latinoamericanos, muy importante, y o demás, o bien también los que serían de política de izquierda. Entonces todo esto tendría que tener para nosotros un símbolo, ¿verdad?, de paz, y que tuviera una difusión adecuada para que se tome en cuenta que también hay países pobres y países ricos, y por algo han de ser. Entonces, este diseño se ha difundido y se sigue sosteniendo por el Comité del 68, y se ha difundido y ha sido aceptado. Para nosotros es muy importante el hecho de que se siga difundiendo y que se siga conservando ese pequeño monumento. Se llama antimonumento porque ese antimonumento lo hace el pueblo de México, para que no se olvide, para que haya una memoria histórica, aunque haya quedado la impunidad. Y yo creo que la importancia también es de que Cabello supo con este logotipo del comité darle nombre y apellido al comité, porque hoy tiene una identidad y saben de qué es. Entonces, ya antes pensábamos que cuando lo pusieron en el Zócalo, que no iba a durar, porque ahí dice, ¿verdad?, fue el ejército y es un crimen de Estado. Hoy, esto se puso a los 50 años, hoy tiene 5 años y ahí permanece. Y hoy, no solamente los viejos que todavía quedan en el comité lo defienden, sino que ya hay una identidad y ya hay un sentido de conservarlo, porque es parte de su memoria del Comité 68. Muchas veces hemos hecho exposiciones, desde que empezamos haciendo carteles, hicimos una exposición que yo me acuerde, la más vieja, era en aquel centro coyoacanense, que hasta pusimos música en División del Norte, que llegó muchísima gente. Luego hicimos otra exposición cuando cumplimos 10 años, que era en la Galería Orozco, 1984. Sí. Y luego hicimos varias exposiciones en Oaxaca, en Jalapa. ¿Hacia dónde van? A mí me han preguntado, porque vamos a tener en el 24, vamos a cumplir nosotros como taller 50 años. Sí, 50 años de hacer. Primero hicimos serigrafía, que apenas se dejó de hacer cuando ya empezamos aquí, ya vivimos aquí. Entonces, conjuntamente con carteles de serigrafía, empezamos a hacer diseño
y se hicieron impresiones digitales con Constantino, nuestro hijo, y con Gauguín Cabello, ¿sí? Ok. Y entonces ellos nos apoyaron y hicimos carteles digitales, sobre todo para el Comité 68. Entonces ahí hicimos, tenías la posibilidad de hacer tanto cosas chiquitas como grandototas. Tenemos carteles grandototes, que también con serigrafía Raúl lo hizo, porque tenemos un Lenin que tiene 6 hojas completas de Bond. Está impreso en serigrafía por 6 partes, ¿no? Y hacia dónde vamos, porque siempre me dicen, van a tener 50 años, ¿y hacia dónde vamos? Bueno, aparte de que ya no vamos mucho, pues lo que Raúl sigue haciendo litografía. Okay. Empezó haciendo litografía en 1980, que trajo una máquina, una prensa Charles Bryan, y entonces hoy sigue haciendo litografía. Y Raúl participó en una convocatoria muy interesante que él no quería, pero que yo insistí en que sí tenía que participar, en Belgrado, Serbia. Y a esa convocatoria decía que solamente se aceptaba litografía hecha sobre piedra y de una medida en específico. Y entonces Cabello se puso a trabajar en esa medida y sacó una pieza que la mandamos a Serbia y le dieron una mención honorífica, y que además fue México el único país de América Latina que participó. Una continuidad, una consecuencia, y luego la otra, un reconocimiento a su trabajo, porque yo creo que hacia dónde va, pues ahí está un legado de que hoy se hace más litografía en muchas técnicas, porque Cabello ha hecho litografía en vidrio, en piedra, en lámina de aluminio, en seco y en húmedo, y aparte se han hecho talleres, tanto en la Escuela de Artes Plásticas, hoy FAD, como aquí. Y el otro día, yo haciendo recuento, porque estoy haciendo archivo, yo le decía a Raúl, ¿sabes que yo he contado que del 12 al 14, al 2014, se hicieron 3 cursos, que vinieron muchachos de Toluca y de Pachuca. De esos 13 que vinieron, hoy hay 8 talleres en Toluca y Pachuca. ¿Sí? Son precursores de talleres. Sí, porque yo creo que más que precursores, ha posibilitado que se pueda hacer litografía no exactamente con una prensa, sino con un tórculo, y que ya se difundió. Y ya se difundió, porque esto es como las redes sociales. Él le enseña al compañero, y luego el compañero se va y da otro curso en otra parte, y ese le enseña, y así se fueron, y de Toluca se fueron a Oaxaca, y de Oaxaca se fueron a Querétaro, y así.